Resumen del capítulo 11 del libro de obstetricia de Williams, 25ª edición. Líquido amniótico. El líquido amniótico cumple varias funciones durante el embarazo. La respiración fetal del líquido amniótico es esencial para el normal crecimiento del pulmón. La deglución fetal permite el desarrollo del tracto gastrointestinal. Crea un espacio físico para el movimiento fetal que es necesario para la maduración neuromusculoesquelética. Protege aún más contra la comprensión del cordón umbilical y protege al feto del trauma. El líquido amniótico tiene propiedades bacteriostáticas. Las anomalías del volumen pueden ser resultado de la patología fetal o placentaria, lo que indica un problema con la producción de fluidos o su circulación. Volumen del líquido amniótico normal. El volumen del líquido amniótico aumenta desde aproximadamente 30 mililitros a las 10 semanas, 200 mililitros cerca de las 16 semanas, 800 mililitros a mediados del tercer trimestre. El líquido es aproximadamente 98% de agua. Un feto a término contiene cerca de 2.800 mililitros de agua y la placenta 400 mililitros, de modo que al término el útero contiene casi 4 litros de agua. El volumen del líquido anormalmente disminuido se denomina oligohidramios. El volumen del líquido con incremento anormal se denomina hidramios o polihidramios. Fisiología. Al principio del embarazo, el líquido amniótico es similar al líquido extracelular. Durante la primera mitad del embarazo, la transferencia de agua y otras moléculas tiene lugar a través del amnios, que es un fluido transmembranoso. Los vasos fetales en la superficie de la placenta, que es un flujo intramembranoso, y a través de la piel fetal, que es un flujo transcutáneo. La producción fetal de orina comienza entre las 8 y 11 semanas de gestación. Se convierte en un componente principal del líquido amniótico hasta el segundo trimestre, lo que explica por qué los fetos con anomalías letales renales pueden no manifestar oligohidramios graves hasta después de las 18 semanas. El transporte de agua a través de la piel del feto continúa hasta que la queratinización ocurra de las 22 a 25 semanas. Esto explica por qué los recién nacidos extremadamente prematuros logran experimentar pérdida significativa de líquido a través de su piel. Con el avance de la gestación, hay 4 vías importantes para la regulación del volumen del líquido amniótico. Primero, la micción fetal es la principal fuente de líquido amniótico en la segunda mitad del embarazo. Al término, la producción de orina fetal puede exceder 1 litro por día y todo el volumen de líquido amniótico se recircula diariamente. La osmolaridad de la orina fetal es similar a la del líquido amniótico y significativamente hipotónico al del plasma materno y fetal. La osmolaridad materna y la del plasma fetal se aproximan a 280 milosmoles por mililitro, mientras que la del líquido amniótico es de aproximadamente 260 milosmoles por litro. Como segundo lugar, es a través de los vasos fetales de la superficie de la placenta, que es un flujo intramembranoso. La hipotonicidad del líquido amniótico es responsable de la transferencia significativa de fluido intramembranoso a través y hacia los vasos fetales en la superficie de la placenta. Esta transferencia alcanza los 400 mililitros por día y es un segundo regulador del volumen del líquido. De la deshidratación materna, el aumento resultante de la osmolaridad materna favorece la transferencia del líquido del feto a la madre y luego del compartimiento del líquido amniótico al feto. La tercera fuente importante de regulación del líquido amniótico es el tracto respiratorio. Aproximadamente 350 mililitros de fluido pulmonar es producido a diario al final de la gestación y la mitad es deglutido inmediatamente. Y como cuarto, la deglución fetal es el mecanismo principal para la reabsorción del líquido amniótico y promedia de 500 a 1000 mililitros por día. El trastorno de deglución secundario a una anomalía del sistema nervioso central o una obstrucción del tracto gastrointestinal puede dar un grado impresionante de polihidramios. Las vías restantes son los fluidos transmembranoso y transcutáneo. En conjunto representan una proporción menor del transporte de líquido en la segunda mitad del embarazo. Medición del líquido amniótico.
El volumen real del líquido es la medición directa y los métodos de disolución de tinte de cuantificación del líquido. La disolución del colorante implica inyectar una pequeña cantidad de un colorante como aminohipurato en la cavidad amniótica bajo guía ecográfica y luego tomar muestra del líquido amniótico para determinar la concentración de tintura y así calcular el volumen. Evaluación ecográfica. La evaluación del volumen del líquido amniótico se puede realizar en el segundo o tercer trimestre. Se puede medir usando cualquiera de las dos técnicas semicuantitativas, la bolsa de mayor contenido de líquido o el índice de líquido amniótico. Usando cualquiera de las dos técnicas, una bolsa de líquido debe ser al menos 1 centímetro de ancho para ser considerada adecuada. Las partes fetales o los lazos del cordón umbilical no son incluidos en la medición. El Doppler de color es generalmente usado para verificar que el cordón umbilical no se encuentre dentro de la medición. Bolsa simple de mayor contenido. Esta es también llamada bolsa vertical máxima o de mayor contenido de líquido amniótico. El transductor del ultrasonido se mantiene perpendicular al piso y paralelo al eje largo de la mujer. Entonces, mientras se explora en el plano sagital, la bolsa vertical de mayor contenido de líquido es identificada y medida. La medida única de bolsa de mayor contenido se considera normal si tiene más de 2 centímetros o menos de 8 centímetros, como valores por debajo o por encima de este rango que indican oligohidramios o polihidramios. En embarazos gemelares y otras gestaciones múltiples, una bolsa de mayor contenido de líquido amniótico es evaluada en cada saco gestacional, nuevamente usando un rango normal de más 2 centímetros a menos 8 centímetros. Índice de líquido amniótico. Con la medición de la bolsa de mayor contenido de líquido, el útero se divide en 4 cuadrantes iguales, los cuadrantes superior e inferior, derecho e izquierdo. La suma del índice de líquido amniótico es la bolsa de mayor contenido de líquido de cada cuadrante. El índice de líquido amniótico es generalmente considerado normal si es mayor de 5 centímetros e inferior a 24 o 25 centímetros. Los valores fuera de estos rangos indican oligohidramios o polihidramios. Polihidramios. Este es un volumen de líquido amniótico anormalmente aumentado y complica al 1 a 2% de los embarazos únicos. Se observa con mayor frecuencia en gestaciones múltiples. Se puede sospechar hidramios si el tamaño uterino excede el esperado para la edad gestacional. El útero puede sentirse tenso y lograr ser difícil palpar pequeñas partes del feto o la auscultación de los tonos del corazón del feto. El polihidramio se puede clasificar de acuerdo con el grado. Leve si el índice de líquido amniótico es de 25 a 29.9 centímetros, que este comprende aproximadamente 2/3 de los casos. Moderado si es de 30 a 34.9 centímetros, que comprende alrededor del 20%. Severo si es de 35 centímetros o más, que comprende aproximadamente el 15%. Usando el único bolsón más profundo como medida de hidramio se define como leve de 8 a 9.9 centímetros, moderado de 10 a 11.9 centímetros, severo de 12 centímetros o más. Etiología. Las causas subyacentes del polihidramios incluyen anomalías fetales, ya sean anomalías estructurales o síndromes genéticos, en aproximadamente el 15% y diabetes en el 15 al 20%. La infección congénita, aloinmunización de glóbulos rojos y corioangioma de la placenta son etiologías menos frecuentes. Las infecciones que pueden presentarse con polihidramios incluyen citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis y parvovirus. El hidramios es a menudo un componente de hidropesia fetal, y varias de las causas anteriores, anomalías seleccionadas, infecciones y aloinmunización, pueden dar como resultado feto y placenta hidrópicos. La fisiopatología a menudo se relaciona con un alto estado de desgaste cardíaco. La anemia fetal severa es un ejemplo clásico.
Anomalías congénitas. Se muestran en el cuadro 11.3. Debido a esta asociación, la ecografía dirigida está indicada siempre que el polidramios es identificado. Si se encuentra una anomalía fetal, el análisis de aminocetesis con análisis microarray se debe ofrecer porque el riesgo de aneuploidia es significativamente elevado. Es importante destacar que el grado de polidramios se correlaciona con la probabilidad de un bebé anómalo. El riesgo de anomalía es particularmente alto con polidramios que coexiste con la restricción del crecimiento fetal. Diabetes mellitus. La concentración de glucosa en el líquido amniótico es más alta en mujeres diabéticas que en personas sin diabetes, y el índice del líquido amniótico puede correlacionarse con la concentración de glucosa en el líquido amniótico. Tales hallazgos respaldan la hipótesis de que la hiperglicemia materna causa hiperglucemia fetal con diuresis osmótica fetal resultante en el compartimiento del líquido amniótico. Dicho esto, la nueva detección de diabetes gestacional en embarazos con polidramios no parece ser beneficiosa. La gestación múltiple. El polidramios por lo general se define en gestaciones múltiples como una bolsa de mayor contenido de líquido amniótico que mide 8 centímetros o más. Se puede caracterizar, además, como moderado si la bolsa de mayor contenido del líquido es de al menos 10 centímetros y severo si la bolsa es de al menos 12 centímetros. En gestaciones monocoriónicas, hidramios de un saco y oligohidramios de los otros son de criterio diagnóstico para el síndrome del feto transfusor transfundido. El hidramios aislado de un saco también puede proceder al desarrollo de este síndrome. En ausencia del síndrome de feto transfusor transfundido, en el polidramios generalmente no aumentan los riesgos de embarazo en gemelos no anómalos. Polidramios idiopático. Esto representa hasta el 70% de los casos de polidramios y es así identificado en hasta el 1% de los embarazos. El polidramios idiopático es rara vez identificado durante la ecografía del segundo trimestre. La edad gestacional en la detección ecográfica por lo general se encuentra entre 32 y 35 semanas. Una anomalía fetal subyacente puede posteriormente volverse aparente al avanzar la gestación, particularmente si el grado de polidramios se vuelve severo. En ausencia de una etiología, el polidramios idiopático es leve en aproximadamente el 80% de los casos. Con mayor frecuencia, el hidramios idiopático leve es un hallazgo benigno y los resultados del embarazo asociado generalmente son buenos. Complicaciones. A menos que el polidramios sea severo o se desarrolle de manera rápida, los síntomas maternos son poco frecuentes. Con polidramios crónico, el líquido se acumula gradualmente y una mujer puede tolerar una distensión abdominal excesiva con poca incomodidad relativamente. El polidramios agudo, sin embargo, tiende a desarrollarse más temprano en el embarazo, puede causar trabajo de parto prematuro antes de las 28 semanas o en síntomas que se vuelven tan debilitantes como para necesitar una intervención. Cuando la distensión es excesiva, la madre puede sufrir disnea y ortopnea. El edema se desarrolla como consecuencia de una compresión del sistema venoso por el útero agrandado y tiende a ser más pronunciado en las extremidades inferiores, vulva y pared abdominal. Rara vez, la oliguria puede resultar de una obstrucción uretral por el útero agrandado. Las complicaciones maternas asociadas con polidramios incluyen abrupción placentaria, disfunción uterina durante el trabajo de parto y hemorragia posparto. El desprendimiento placentario es afortunadamente infrecuente. Puede ser el resultado de la descompresión rápida de un útero sobredistendido que sigue a la rotura de la membrana fetal o a la amioreducción terapéutica. La disfunción uterina, como consecuencia de la sobredistensión, puede conducir a la atonía posparto y a su vez a la hemorragia posparto. Resultados del embarazo. Algunos resultados más comunes con polidramios incluyen el peso al nacer mayor de 4.000 gramos, parto por cesárea y, lo que es más importante, mortalidad perinatal. Los embarazos con polidramios idiopáticos se asocian con el peso al nacer que superan los 4.000 gramos en casi el 25% de los casos. Una razón de esta asociación es que los fetos más grandes tienen mayor producción de orina
Las tasas de parto por cesárea también son más altas en los embarazos con polidramios idiopático. Los riesgos parecen agravarse cuando un crecimiento restringido del feto se identifica con polidramios. La combinación también tiene una reconocida asociación con la trisomía 18. El grado de polidramios ha sido asociado con la probabilidad de parto prematuro, el recién nacido en edad gestacional pretérmino y la mortalidad perinatal. El polidramio idiopático generalmente no se asocia con el nacimiento prematuro. Manejo. El tratamiento se dirige a la causa subyacente. Ocasionalmente, el hidramio severo puede resultar en un temprano trabajo de parto o el desarrollo del compromiso respiratorio de la madre. En tales casos, puede ser necesaria una amiocentesis de gran volumen denominada amioreducción. Alrededor de 1000 a 2000 mililitros de líquido se retiran lentamente en 20 a 30 minutos, dependiendo de la severidad del polidramios y la edad gestacional. Es posible que se requieran procedimientos de amioreducción subsecuentes con frecuencia semanal o incluso bisemanal. Oligohidramios. Esta es una cantidad anormalmente disminuida de líquido amniótico, complica aproximadamente del 1 al 2% de los embarazos. Cuando no se identifica una bolsa medible de líquido amniótico, puede usarse el término anhidramios. El oligohidramio siempre es motivo de preocupación. El diagnóstico ecográfico de oligohidramios generalmente se basa en un índice de líquido amniótico de menos de 5 centímetros o una bolsa de mayor contenido de líquido amniótico por debajo de 2 centímetros. Cuando se evalúan embarazos múltiples para el síndrome de feto transfusor transfundido, se utiliza una bolsa de mayor contenido de líquido por debajo de 2 centímetros para definir oligohidramios. Etiología. Los embarazos complicados por oligohidramios incluye aquellos en el que el volumen de líquido amniótico se ha reducido severamente desde el comienzo del segundo trimestre y aquellos en los que el volumen de líquido fue normal hasta un corto plazo o incluso a término completo. Oligohidramios de inicio temprano. Cuando el volumen de líquido amniótico disminuye normalmente desde el inicio del segundo trimestre, puede reflejar una anomalía fetal que imposibilita la micción normal o puede representar una anomalía placentaria suficientemente grave para perjudicar la perfusión. Las membranas rotas deben excluirse y se realiza una ecografía dirigida a evaluar anomalías fetales y placentarias. Oligohidramios después de la mitad del embarazo. Cuando el volumen de líquido amniótico disminuye normalmente a fines del segundo o el tercer trimestre, a menudo se asocia con restricción del crecimiento fetal, con una anomalía placentaria, con una complicación materna, como preeclampsia o enfermedad vascular. La causa fundamental en tales casos es frecuentemente la insuficiencia uteroplacentaria, que puede impedir el desarrollo del crecimiento fetal y reducir la producción de orina fetal. La investigación de oligohidramios en el tercer trimestre por lo general incluye la evaluación de las membranas rotas y la ecografía para evaluar el crecimiento fetal. Se recomiendan estudios Doppler de la arteria umbilical si se identifica restricción del crecimiento. El oligohidramio se encuentra comúnmente en embarazos postérmino y tardíos. Anomalías congénitas. Aproximadamente a las 18 semanas, los riñones fetales son el principal contribuyente al volumen del líquido amniótico. Anomalías renales que conducen a la ausencia de la producción de orina fetal incluyen agenesis renal bilateral, riñón displásico multiquístico bilateral, agenesis renal unilateral con riñón displásico multiquístico contralateral, enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Las anomalías urinarias también pueden dar como resultado oligohidramios debido a la obstrucción de la salida de la vejiga fetal. Ejemplos de estos son las válvulas uretrales posteriores, atresia uretral o estenosis, o el síndrome de microcolon megaquístico con hiperparálisis intestinal. Anomalías genitourinarias fetales, como la cloaca persistente y la sirenomelia, de manera similar, pueden provocar una falta de líquido amniótico. Los fetos con obstrucción de la salida de la vejiga pueden ser candidatos para que se les realice un shunt vesicoamniótico. Medicación. El oligohidramio se ha asociado con exposición a medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Estos incluyen
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueadores de los receptores de la angiotensina, antiinflamatorios no esteroideos. Cuando se toman en el segundo o tercer trimestre, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de angiotensina pueden crear hipotensión fetal, hipoperfusión renal e isquemia renal, con insuficiencia renal anúrica posterior, hipoplasia ósea del cráneo fetal, contracturas de las extremidades. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden estar asociados con la constricción del conducto arterioso fetal y con una menor producción de orina fetal. En recién nacidos, su uso puede provocar insuficiencia renal aguda y crónica. Hipoplasia pulmonar. Cuando la disminución del líquido amniótico se identifica por primera vez antes de la mitad del segundo trimestre, particularmente antes de las 20 a 22 semanas, la hipoplasia pulmonar es una preocupación importante. El oligohidramio secundario severo a una anomalía renal generalmente tiene un pronóstico letal. Si un hematoma placentario o la erupción crónica es lo suficientemente grave como para dar lugar a oligohidramios, la secuencia crónica de oligohidramios repentino también causa restricción del crecimiento. Manejo. En un embarazo complicado por oligohidramios y restricción del crecimiento fetal, es importante mantener una estrecha vigilancia fetal debido a la morbilidad y mortalidad asociadas. El oligohidramios detectado antes de las 36 semanas de gestación en presencia de una anomalía fetal normal y el crecimiento, por lo general, se maneja de forma expectante junto con un aumento de la vigilancia de la función fetal. El manejo anteparto del oligohidramios puede incluir hidratación materna. La inmunoinfusión puede ser usada intraparto para ayudar a resolver las desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal. No se considera tratamiento para oligohidramios per se, aunque las desaceleraciones se presumen secundarias a la compresión del cordón umbilical resultante de la falta de líquido amniótico. La amnioinfusión no es el tratamiento estándar para otras etiologías de oligohidramios y generalmente no se recomienda. Oligohidramios borderline se refiere a un índice de líquido amniótico entre 5 a 8 centímetros.